Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, Vamos a empezar, este es el primer video y tengo planeado hablar sobre un tema específico que es empezando en el capítulo 1, aritmética. Vamos a empezar y ahorita voy a cambiar la pantalla para el cuaderno. Ok, ya estamos aquí. Voy a usar este cuaderno para empezar a dar explicaciones, ilustraciones, como quiera. Aquí voy a hacer las anotaciones para que las tengan por parte del video. Vamos a empezar un poquito hablando sobre el capítulo 1 de un libro que se llama Matemáticas Simplificadas. Leí el capítulo 1 y les voy a resumir muy corto de qué trató. Para empezar, en el capítulo 1 se nos habló acerca de números reales. Ok, en este capítulo te introduce un poquito de historia, una pequeña reseña por parte de alguien llamado Omar Khayyam. Los números naturales tienen su origen en una necesidad tan antigua como lo son las primeras civilizaciones. ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban contar, tenían la necesidad de contar. Y decía que el hombre primitivo identificaba objetos con características iguales, que se parecían, para que de esta manera pudieran distinguir uno de otro. Pero como no le era posible captar las cantidades de estos objetos a simple vista, empezó a representar estas cantidades como las conocemos, mediante números. Pero en ese tiempo usaban marcas de huesos, o sea, tenían un hueso y hacían marcas, 1, 2, 3, 4, así lo hacían. O con trozos de madera o con pedacitos de piedra del mismo tamaño, ya que esto representaba un objeto y así de esta manera pudieron ir empezando a introducir los números. Decía que para el siglo X después de Cristo había un matemático, Omar Khayyam, que estableció una teoría general para todo del número y añadió elementos a los números como lo son los racionales, irracionales, los números naturales. Estas son o se usan más que nada actualmente para medir o tener medidas sobre magnitudes físicas o químicas o como lo veamos. A finales del siglo XIX, o sea en 1800, se formalizó la idea de algo que se llamaba continuidad y se dio una definición sobre lo que eran el conjunto de unos números que se llamaban reales. Había varias personas que se trataron en estos trabajos de investigación. Les voy a decir algunos nombres: Cantor, Weierstrass, Hein, Mirey y otros que destacan en este trabajo que se hizo. Pero bueno, para comenzar me gustaría empezar con algo muy básico. Ok, vamos a comenzar con la clasificación de los números. A lo largo de la historia nosotros hemos tenido la necesidad de contar. Y no solo se pueden usar para simplemente clasificar valores o conjuntos de datos, no. En este caso vamos a centrarnos en contar, pero lo que vamos a usarlo es para al usar los números, perdón, porque nos auxiliamos de ellos para poder hacer muchas actividades hoy en día. Vemos que a los números que son 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito, así, se les llama números naturales. Ay, perdón, naturales. Y a los números que estos naturales se les construyó por base el principio de adición. ¿Cuál es el principio de adición? El principio de la suma. Pero ¿qué pasó después de esto? Bueno, se dieron cuenta que este principio no aplicaba para las situaciones en las que necesitaban descontar, o sea, ir en reversa. En vez de ir hacia allá para contar, sumar, no aplicaba para ir en reversa, para retroceder. Entonces se crearon los números negativos. Números negativos.
Y de esta manera, al emplear los números negativos y los números naturales, tenían que usar algo por así decirlo, unirlos. Entonces se usó también el elemento neutro, que este lo conocemos como el cero, el número cero. De esta manera los números negativos, el cero y los naturales pudieran estar en conjunto. Y este conjunto de números, los negativos, el neutro y los naturales, se les conoce como los números enteros. Este conjunto de números se les conoce como números enteros. De esta manera se percataron estas personas que al tomar solo una parte de un número, puede ser un número natural o un número negativo, que en este caso esas partes que se toman de un número se llaman números racionales. ¿Qué significa? Que un número racional es aquel número que es parte de dos números enteros. Tiene un cociente, podría ser una fracción, un número negativo en una fracción. Cualquier número que sea una parte de un número natural o negativo se le conoce como números racionales, perdón. De esta manera existieron otros números que se llamaban los números irracionales. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos números que no se pueden expresar como el cociente de números enteros. No se pueden expresar porque no tienen fin estos números. No tienen fin. Puede ser raíz de 3, raíz cúbica de 2, raíz quinta de 81, o algunos hemos visto un número irracional, el número pi, 3.1516 y tal. O algunos le dicen 3.1416, tan. Estos números no tienen fin, así que se les conoce como números irracionales. Entonces, nosotros ya hemos visto de este repaso que acabo de dar brevemente cómo se componen lo que es la clasificación de los números. Pero apenas vamos empezando, no se preocupen. Vamos a ir explicando poco a poco. Por lo pronto me gustaría dejarles esto en mente antes de irme. Tenemos una recta numérica, así se le dice, o bueno, así la conozco, en donde tenemos del lado derecho los números naturales y del lado izquierdo los números negativos. En el centro tenemos el neutro, que es el 0, y me gustaría expresar esto. Si nosotros unimos todo lo que acabamos de ver, bueno, en este caso, todos los números se pueden agrupar aquí. Del lado derecho tenemos hasta el infinito, ya sabemos que los naturales son estos. Y los negativos se van hasta el menos infinito, que son estos de acá. Y el neutro está aquí en medio. Los racionales aquí también se encuentran, si podemos partir en un medio, bueno, este ya es un número racional. Los irracionales pues sería a partir de un número que no tiene fin sus dígitos. Bueno, y eso sería todo. Quería compartir un poquito de esto. Perdónenme si la calidad de la imagen está un poquito pues difusa. También por el movimiento, lo que pasa es que todavía no tengo para comprar no he comprado lo que es un pedestal o una base para poner el celular para grabar, pero me gustaría ir explicando poco a poco las dinámicas, como quiera. Muchas gracias y que tengan un buen día.